El texto que la Iglesia nos invita a reflexionar en este jueves de la segunda semana de Cuaresma es el de Lucas 16, 19 al 31. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el Hades, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Inmediatamente antes del relato que la Iglesia nos propone meditar hoy, Lucas nos dice que Jesús estaba enseñando acerca de la recta relación que debemos tener con el dinero y las riquezas. Y dice Lucas que estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: Ustedes son los que se las dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Jesús les dice que quienes son amigos del dinero consideran estimable lo que para Dios es detestable. Y a la luz de este reproche les cuenta a los fariseos la parábola que les acabo de leer. Se trata de un ejemplo de lo que sucede cuando hacemos mal uso del dinero y de las riquezas que tenemos y que Dios nos ha dado, y no nos preocupamos de socorrer las necesidades de aquellos que están en dificultad. Pero como Jesús se dirige a los fariseos, les va a hablar a ellos en los términos en que los judíos entienden la muerte y la otra vida. Por eso en la parábola Jesús no usa categorías cristianas, sino judías. Por ejemplo, el cristianismo no enseña la existencia del Sheol o del Hades o del lugar de los muertos, o del seno de Abraham. Todas estas son enseñanzas judías. Lo primero que hace la parábola es describirnos la situación. Se trata de 2 hombres, uno muy rico y el otro mendigo. Y llevaban unas vidas totalmente opuestas. De un lado está un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba espléndidamente todos los días. Es decir, uno que vivía su vida totalmente despreocupado, interesado solo en lo superficial, dilapidando su riqueza en vestidos elegantes de púrpura y lino y en grandes y diarios banquetes, es decir, en aquello que no sirve para ganar la vida eterna. Aquí el rico representa a esos fariseos amigos del dinero, a esa clase dirigente que se había desentendido de los problemas y sufrimientos de la gente. De otro lado se encontraba el mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. El mendigo se llamaba Lázaro, y llama la atención que Lucas nos diga el nombre del mendigo, pero no el del rico. Bueno, pues la situación de Lázaro era deplorable. Muerto de hambre, enfermo y cubierto de llagas que eran lamidas por perros. El rico sabía que Lázaro solía echarse a la puerta de su mansión, pero no se interesaba por su condición. Le era totalmente indiferente. Tampoco lo conmovía su falta de techo, ni su hambre, ni su enfermedad. De otra parte, el único deseo de Lázaro era poder comer algo, aunque sea lo que se echaba a la basura
de la comida del rico. Una vez presentada la situación de ambos en este mundo, la parábola nos cuenta que ambos murieron. Y siguiendo las enseñanzas judías, dice Jesús que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Los judíos sostenían que cuando uno moría se reunía con sus padres. Por ejemplo, Jueces 2:10 dice: también aquella generación fue a reunirse con sus padres. Pero sus padres son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ir al seno de Abraham es la manera judía de decir que alcanzó la felicidad más grande que se podía alcanzar. Es como para nosotros decir que se fue al cielo. El texto también nos dice que se murió también el rico y lo enterraron. Los judíos sostenían, como nosotros, que hay vida después de la muerte, y decían que todo aquel que moría iba al Sheol, o también llamado lugar de los muertos. A veces, como en este texto, al Sheol lo llamaban, como lo hacían los griegos, el Hades. El Hades era el mundo subterráneo en donde habitaban los muertos. Se le llamaba también infierno, pues infierno solamente significa debajo de la tierra o subterráneo. Por tanto, todos los que morían, tanto buenos como malos, iban al infierno, es decir, a ese mundo subterráneo en donde estaba el lugar de los muertos, o Sheol o Hades. Por eso nosotros en el credo, para afirmar que Jesús realmente murió, decimos que descendió a los infiernos, es decir, descendió al lugar de los muertos. Infierno no tenía la connotación que después se le dio como el lugar de los malos. Según los judíos, un abismo dividía en dos el Hades o lugar de los muertos. De una parte estaba el seno de Abraham, que era donde quienes la pasaron mal en esta vida compartían el banquete mesiánico. Y de otra estaba la Gehenna, así se llamaba al basural de Jerusalén, y que ardía con fuego eterno, y era el lugar de los malos. Era como el Tártaro griego. Luego, la parábola pasa a describirnos la situación de ambos después de su muerte. El pobre Lázaro terminó al lado de Abraham, consolado de sus penas, y el rico en la Gehenna, en medio de los tormentos. Y entonces dice el texto que el rico, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo, y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Aquí el texto describe la terrible situación de quienes se encuentran en la Gehenna. Y dice el texto que Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso él encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Los judíos creían que los pecadores sufrían en la Gehenna, mientras que los sufrientes de este mundo iban a ser recompensados de su desgraciada vida en el seno de Abraham. Y así, mientras que Lázaro disfruta del banquete mesiánico, al rico solo le queda recordar los banquetes diarios que tuvo mientras vivió. Pero además, el texto añade que entre el seno de Abraham y la Gehenna hay un abismo infranqueable. Ese abismo representa la imposibilidad de cambiar el destino que cada uno ha elegido. Y dice Abraham: entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de allí hasta nosotros. Y entonces, al no poder hacer nada para aliviar sus penas, el rico insistió: Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Esos 5 hermanos representan a los fariseos, a esos amigos del dinero que no hacen caso a lo que dice la Escritura y más bien la acomodan a sus propios intereses. Ellos dicen que lo observan, pero en realidad no lo hacen, pues pretendiendo ser fieles a la ley, descuidan lo principal, que es el amor a los demás y la compasión por los que sufren. El rico se preocupa de su familia y prevé que terminará con él en ese lugar de tormento, porque seguramente viven sus vidas como la vivió él. Abraham se resiste, no ve que deba ir Lázaro a avisar a la familia del rico y responde: Tienen a Moisés y a los profetas,
que los escuchen. Efectivamente, ellos tienen las escrituras judías, como nosotros tenemos la Biblia, y en ellas está claramente indicado cómo hay que vivir esta vida para alcanzar la felicidad en la otra. Basta pues que lean las escrituras y las pongan en práctica. Pero el rico contestó: no, padre Abraham, mi familia no lee las escrituras, y si las lee, no le hacen caso. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán, pues sería tal el impacto que tendría la familia al ver un muerto vivo, que, según el rico, sin duda se corregiría. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso ni aunque resucite un muerto. En esta frase final Jesús alude a su resurrección. Él ha vencido a la muerte y nos ha enseñado cómo tenemos que vivir para también vencerla. Pero podemos comprobar que ni siquiera su resurrección ha sido capaz de cambiar al mundo, porque el mundo la descarta y la considera imposible. En conclusión, esta parábola nos quiere enseñar que el rico había hecho de sus riquezas su Dios y había puesto su vida de placeres por encima de las Escrituras y, por supuesto, por encima de Dios. Esto lo llevó a vivir una vida superficial, desinteresada de los demás y desconectada de la realidad. Y lo había hecho insensible y egoísta y sordo a las necesidades de los necesitados que estaban a su puerta. Si hubiese hecho lo que las escrituras judías, es decir, el Antiguo Testamento, siempre ha enseñado, hubiese sido más solidario con los pobres y hubiese estado en el seno de Abraham. Pero era amigo del dinero y no usó sus riquezas como lo deseaba Dios. Así también nosotros, si vivimos la vida sin compartir lo que tenemos con quienes más necesitan y que tenemos a la vista en la puerta de nuestras casas, que no nos extrañe no alcanzar la vida eterna. Pidámosle al Señor para que seamos sensibles a las necesidades de los demás y nos preocupemos de aliviárselas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.